Buenas tardes, mi nombre es Elias Cano. Vamos a seguir con. Este es el video para el proyecto de estadística inferencial de la unidad 5. Este video lo hice aparte para que el video no estuviera tan pesado y se subiera más rápido a YouTube. Ok, mi proyecto pues fue sobre la situación actual mundial que estamos enfrentando sobre la pandemia del COVID-19. Eh, Me di a la tarea de realizar como un estudio rápido para realizar este proyecto, ya que pues esta pandemia se basa mucho en la estadística. Diario nos muestran datos estadísticos en las noticias, vemos gráficas a diario de las personas infectadas, de los casos confirmados, entonces tiene mucha estadística, sí tiene mucho de dónde sacar pues este mal momento por el que estamos pasando, ¿no? Entonces, me di la tarea de realizar un estudio, formulé un pequeño problema y unas preguntas para poner en práctica lo aprendido en la unidad 5. Ok, tenemos un problema, formulé un problema aquí en Word y con una gráfica y se los voy a dictar para que lo vayamos resolviendo. Ok, el problema dice así. La preocupación en el mundo por el esparcimiento del nuevo virus COVID-19 está poniendo al mundo de cabeza. Se han hecho estudios y pronósticos científicos basados en las estadísticas mostradas por países que fueron duramente afectados por esta pandemia. En México, estas estadísticas nos muestran una gráfica en la que se nos presenta el número de casos confirmados y el pronóstico para las próximas fechas. A continuación se muestra la gráfica con un inicio de infección desde el 10 de marzo al 3 de abril. Aquí tenemos la gráfica que mencioné sobre casos confirmados y el pronóstico de COVID-19 para México. Esta curva que tenemos aquí, pues inicia desde el primer caso de infección o los primeros casos de infección que empezaron el 10 de marzo y es un pronóstico para el 3 de abril que pues pasamos esa fecha, pero igual es una gráfica con el pronóstico para saber cuántos infectados iba a haber del 10 de marzo al 3 de abril. Entonces aquí se nos muestra la gráfica. En rojo pues tenemos los datos confirmados y en la pequeña, en las líneas que están como punteadas tenemos el pronóstico para las fechas a partir del 29 de abril al 29 de marzo, perdón, al 3 de abril. Y aquí pues yo los pasé a Excel, estos datos. Aquí hice la, los ordené por fecha y por datos confirmados y los pasé pues aquí, el problema lo pasé aquí a, a Word. Son, tenemos 25 datos, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9, 20, 21, 22, 23, 24. Son 25 datos los que tenemos en, en este problema. Y pues ya los pasé previamente a Minitab para no perder el tiempo en andar pasando los datos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos los 25 datos. Son 25 datos los que tenemos. En una columna tenemos pues la fecha y en otra columna tenemos los casos confirmados. Ok. Y en base a estos problemas, pues tenemos las siguientes preguntas, ¿no? La pregunta uno nos pregunta que si en base a estos datos existe alguna correlación lineal entre el número de infectados y el transcurso de los días, que son las fechas, ¿no? Entonces, para saber esto, vamos a irnos a Minitab. Ya tenemos los 25 datos, nos vamos a ir a Minitab, ¿no? Vamos a irnos a estadística, estadística básica y nos vamos a ir a correlación. Que nos falta una columna aquí.
CT1. Y vamos a tener que eliminar estos para volverlos a meter. Columna 1. Vamos a Excel. Copiamos. Fechas, casos confirmados. Ok, vamos a hacerlo manual. No sé qué problema tengo aquí el Minitab. Y bueno, vamos a hacerlo manual. 10 de marzo. Oh, ya sé cuál es el problema. Desde... No, aquí está pasando. Ok, vamos a ponerlo con puros números, simulando que estos son de... Es que el programa no acepta letras, no es un valor numérico, entonces no acepta letras. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 1, 2, 3. Casos. Si lo copiamos, son puros números, valor numérico. Es que el programa no acepta letras en los datos. Tiene que ir puro número. Entonces por eso nos aparecía en la columna 1 nos aparecía con CT-1. Ok, aquí tenemos todos los datos. Los 25 datos. Vamos a suponer que pues las fechas
pues es el marzo, ¿no? 10 de marzo, 11 de marzo, 3 de marzo, 13 de marzo y así sucesivamente hasta llegar al 3 de abril. Entonces, como les dije, vamos a irnos a estadística, estadística básica y correlación. Aquí podemos elegir, acuérdense que podemos elegir, no importa el orden, podemos elegir las variables de la columna 1 a la columna 2, es indistinto. Acuérdense que el problema nos dice, bueno, el ejemplo nos plantea que no importa el orden, el valor de R no será afectado por el valor de X y Y, que en este caso pues son las fechas y los casos confirmados, ¿no? Vamos a seleccionar cualquiera de las dos variables. Y aquí tenemos el método por el cual vamos a medir. Vamos a medirlo por correlación de Pearson. Lo vamos a resolver por el valor de P. También podemos resolverlo por el estadístico de prueba, pero pues en este caso lo vamos a dar por el valor de P, ¿no? Le vamos a dar solamente aceptar. Ok, aquí tenemos ya los datos que vamos a interpretar. Tenemos la correlación. Hay que recordar que la correlación podría estar entre -1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0, básicamente no existe correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1, como .99, acuérdense, como les dije la vez pasada, significa que tenemos una correlación positiva. Cuando tenemos un valor muy cercano al -1, significa que tenemos una correlación negativa, ¿no? Bueno, en este caso, pues el resultado de coeficiente de correlación fue de menos 0.097, es un valor muy bajo, muy cercano al cero, negativo de hecho. Entonces, de manera visual este resultado, pues podemos deducir que, que la correlación es muy pobre, ¿no? Entre entre los casos confirmados y las fechas. Bueno, sin embargo, estadísticamente hablando, vamos a usar el valor de P, que es este. En cualquier prueba donde no nos den el nivel de significancia o el nivel de confianza, en este caso, pues el ejemplo pues no menciona ningún nivel de significancia, ningún nivel de confianza, se selecciona pues obviamente el nivel de significancia de 0.05, que es el default, y el nivel de confianza pues el 95, ¿no? 95% que es la diferencia entre 1 y el nivel de significancia, que sería 1 menos 0.5, que es 95, pues, .095 o 95%. En este caso, pues aplicamos eso, ¿no? Nivel de significancia .05 y nivel de confianza 95%. Hay que acordarnos que el valor de P en una prueba de hipótesis, como en este caso, nuestra hipótesis nula va a ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Pues que no existe correlación. Y nuestra hipótesis alterna, pues es el valor de R que es diferente a 0, ¿no? Ok, en base a esto, a esta información que ya di, pues dice, en base a esto, vamos a contestar la primera pregunta, ¿no? Dice, en base a esto, ¿existe correlación lineal entre el número de infectados y el transcurso de los días o fechas? La respuesta es, no existe correlación, por lo que ya expliqué anteriormente, ¿no? Ok, entonces pues con esto podemos decir de que no existe, pues ahora sí que evidencia suficiente para que haya
correlación lineal entre el número de infectados y el transcurso de los días, ¿no? No tenemos evidencia suficiente en este ejercicio para determinar eso. En este caso, pues le vamos a poner que no existe correlación por la poca evidencia que se tiene, ¿no? Entonces, nos pasamos a la pregunta número 2, que dice determinar la ecuación de regresión. En esta pregunta, pues, nada más nos pide que determinemos la ecuación de regresión. Entonces, en ese caso, para este caso le vamos a dar aquí en estadística, regresión, y aquí le damos en la primera, que dice gráfica de línea ajustada. Le damos clic. Y aquí en el eje de las 10 tenemos nuestra variable dependiente. Aquí estamos nosotros mencionando que los casos confirmados dependen de las fechas, ¿no? En este caso, los casos confirmados dependen de las fechas, ¿no? Es que de igual manera, pues aquí tenemos el nivel de confianza, que es de 95% por default. En las gráficas, aquí están las gráficas de los residuos. Vamos a seleccionar 4 en 1 y le damos OK. Ok, aquí tenemos dos gráficos. Aquí tenemos la ecuación de regresión. Esta es nuestra ecuación de regresión. Y la otra gráfica, pues la gráfica de residuos, ¿no? Vamos a analizar un poquito los datos. Estos son los datos que obtuvimos. Tuvimos una ecuación de regresión con una pendiente igual a 60 y... ¿Dónde está? De 6.39. Aquí tenemos nuestra pendiente. ¿Dónde está? Bueno, esta sería la ecuación de regresión. 652.5 menos 690 menos 6.39 por la fecha, que sería pues el eje X, ¿no? Tenemos la R y la R ajustada. ¿Qué nos representa la R ajustada? Pues nos representa que la R ajustada, ok, nos demuestra que el 0.0%, en este caso, se le atribuye a las fechas. El 0.00% del tamaño de la variación o de los casos confirmados por coronavirus se atribuye a las fechas. Tenemos aquí el estadístico. Y tenemos igual aquí el valor de P, ¿no? De 0.0644. Significa que sí tenemos una relación fuerte. Aquí tenemos nuestra ecuación nosotros tenemos nuestra ecuación de regresión, que es lo que nos pide el ejercicio. Vamos a apuntarlo aquí para tenerla como evidencia, que es 652.5, 652.5.5 menos 6.39 menos 6.39 por X, o que es las fechas, por la fecha, entre paréntesis X. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación, que determinamos la ecuación de regresión, aquí la tenemos.
Y por último nos pide el ejercicio que generemos una gráfica de residuos. En este caso, pues generamos 4 diferentes gráficas de residuos. Aquí. Aquí tenemos una gráfica de normalidad de los residuos, una gráfica de cómo están distribuidos, tanto positivos como negativos, la gráfica de control, y aquí tenemos un histograma, ¿no? Que no está muy distribuido nuestro histograma. Es una distribución pues no muy normal. Y pues en este caso, esta gráfica, estas gráficas realmente porque son 4, vamos a tomarle screen y vamos a pegarla aquí como evidencia. La recortamos. Y listo, aquí tenemos nuestro problema resuelto en base a estos datos. Bueno, pues con estos ejercicios resueltos, pues hemos terminado lo que es el proyecto de estadística inferencial de la unidad 5. Esto por mi parte pues sería todo a presentar y muchas gracias.